Le fui infiel a mi novio con 3 chicos en mi viaje de graduación por la presión de mis estúpidas amigas. Hola a todos. No sé ni por dónde empezar, pero creo que necesito desahogarme y contar mi historia tal como fue, porque a veces siento que todavía no termino de procesar lo que hice ni cómo llegué hasta ese punto. Tal vez escribiéndolo pueda entender mejor qué me pasó. Me llamo Paulina, tengo 23 años y, para ser honesta, nunca tuve suerte en mis relaciones. Desde los 16, más o menos, tuve varios novios, 6 para ser exacta antes de conocer a Víctor. De esos 6, ninguno valió realmente la pena. Hubo de todo, el típico que solo buscaba pasar el rato y desaparecía a las pocas semanas, el que me manipulaba diciéndome que yo era difícil de querer para que aceptara sus caprichos. Y el que me fue infiel descaradamente con una de mis propias conocidas. A veces pienso que cada relación me dejó una cicatriz invisible, algo que me hacía sentir cada vez más insegura, más rota y más desconfiada de mí misma. Llegué a un punto en el que ya no esperaba mucho de los hombres. Mis amigas solían decirme que quizá yo tenía mala suerte, que quizá elegía mal, pero yo sentía que el problema era yo, que quizá estaba destinada a nunca encontrar a alguien que realmente me tratara con respeto y cariño. Y entonces apareció él, Víctor. Conocí a Víctor gracias a un compañero de la universidad. Fue en una reunión pequeña, no era ni una fiesta grande ni nada parecido, más bien un encuentro entre conocidos. Yo no tenía muchas ganas de ir, pero terminé aceptando porque necesitaba distraerme un poco. Ahí estaba él, platicando de manera tranquila, sin tratar de impresionar a nadie. Recuerdo que lo que más me llamó la atención de entrada fue su manera de escuchar. No sé cómo explicarlo, pero mientras todos hablaban encima de los demás o contaban historias para ser el centro de atención, él se quedaba callado observando, y cuando intervenía lo hacía de forma sencilla, directa. Sin presumir ni exagerar. Platicamos un rato y descubrí que teníamos muchas cosas en común, a ambos nos gustaban las caminatas largas, disfrutábamos de los perros y teníamos una visión parecida sobre lo que queríamos en la vida. En ese momento no lo supe, pero esa conversación fue el inicio de la relación más importante de mi vida. Víctor tenía 25 años cuando lo conocí, y desde el principio me sorprendió su historia. A diferencia de muchos chicos de nuestra edad, él llevaba trabajando desde los 16. Me contó que había empezado como ayudante de mecánico, que también lavaba autos los fines de semana, y que todo eso lo hacía para apoyar a su familia. Con el tiempo, gracias a su esfuerzo y disciplina, consiguió un puesto en una agencia de autos, donde poco a poco fue ascendiendo hasta llegar a ser gerente. Yo lo escuchaba y no podía evitar sentir admiración. No era alguien que hubiera tenido todo fácil, sino alguien que había construido su camino con sacrificio. Lo que más me impactó no fue solo su estabilidad económica, aunque sí era sorprendente que a su edad ya ganara muy bien, sino su forma de ser, amable, atento, paciente. Después de tantos novios que me habían hecho sentir insuficiente, Víctor era un contraste absoluto. Con él me sentía valorada, respetada, querida. Era como si, por primera vez en mi vida, alguien hubiera llegado no a romperme más, sino a iluminar todo lo que estaba apagado dentro de mí. Incluso mis padres lo notaron. Cuando lo conocieron, mi papá me dijo algo que nunca olvidaré: este muchacho es diferente, Paulina. Se le nota en la mirada. Y mi mamá, que siempre fue muy reservada con mis parejas anteriores, me felicitó por haber encontrado a alguien tan bueno. Ellos lo apreciaban mucho, y eso para mí era importante, porque en el pasado siempre habían desconfiado de los chicos con los que salía. Con Víctor era distinto, era como si todos a mi alrededor pudieran ver lo especial que era. Con el tiempo nuestra relación se volvió más seria. Estuvimos juntos casi 2 años y en todo ese tiempo jamás me dio una sola razón para dudar de él. Era detallista sin ser exagerado. Me acompañaba en mis proyectos de la universidad, me apoyaba cuando me estresaba por los exámenes, y cuando tenía problemas personales siempre encontraba la forma de hacerme sentir que todo iba a estar bien. Él también me compartía sus planes. Su idea era que, en cuanto yo me graduara, nos fuéramos a vivir juntos. Y después, en unos 6 meses, casarnos. De hecho, ya me había dado un anillo de compromiso. Fue un momento tan especial que todavía me acuerdo con lágrimas en los ojos. Yo estaba tan segura de que quería pasar mi vida con el que no tuve dudas en aceptar. Hasta ese punto,
todo parecía perfecto. Yo era consciente de lo afortunada que era de tener a alguien como él. Muchas veces me decía a mí misma que, después de tanto dolor en el pasado, la vida por fin me estaba dando una oportunidad real de ser feliz. Pero había un detalle que, aunque pequeño al inicio, empezó a crecer con el tiempo: las opiniones de mis amigas. Yo tengo un grupo cercano de amigas desde la preparatoria, y aunque las quiero, debo admitir que muchas veces sus comentarios me afectaban más de lo que deberían. Ellas sabían todo sobre mi relación con Víctor, y al principio no decían nada malo. Algunas incluso me decían que se notaba que estaba feliz y que era evidente que él me trataba bien. Pero con el paso de los meses, empezaron a surgir pequeños comentarios, preguntas que parecían inocentes pero que poco a poco sembraban dudas en mí. Cosas como: ¿no crees que estás muy joven para comprometerte? ¿No te da miedo que después descubras que no viviste nada? ¿O es que los hombres que parecen tan perfectos a veces esconden cosas? Yo trataba de ignorarlo, pero no voy a mentir, me hacía ruido. Lo más difícil llegó cuando se empezó a acercar nuestro viaje de graduación. Era un viaje organizado por la generación, algo que llevábamos planeando desde hacía más de un año. Sería la última experiencia juntos como compañeros antes de que cada quien tomara su camino. Desde el principio, el viaje estaba planteado como solo para la generación, es decir, sin parejas externas. En un inicio no me importó, porque confiaba en Víctor y él confiaba en mí. Él me animaba a ir, me decía que lo disfrutara, que me lo merecía después de tanto esfuerzo con los estudios. Pero fue entonces cuando mis amigas empezaron a insistir con más fuerza. Decían que el viaje de graduación era la oportunidad de vivir la vida, que era un momento único para hacer travesuras, que era casi una tradición que nadie se lo tomara demasiado en serio. Usaban frases como: lo que pasa en el viaje, se queda en el viaje, o es tu última experiencia como soltera, deberías aprovechar. Yo me reía nerviosamente y les decía que no, que yo estaba comprometida, que Víctor y yo teníamos planes serios. Pero ellas no paraban, y poco a poco, aunque yo no lo quisiera admitir, la idea empezó a instalarse en mi cabeza. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba dejando pasar algo por comprometerme tan rápido? ¿Y si después me arrepentía de no haber vivido lo suficiente? No era que yo dudara de mi amor por Víctor, eso estaba claro para mí. Lo amaba profundamente. Pero las palabras de mis amigas comenzaron a convertirse en una especie de eco constante. Era como si, cada vez que pensaba en el viaje, en lugar de emocionarme por la experiencia en sí, me sintiera dividida entre lo que quería y lo que se suponía que debía hacer según ellas. Y ahí fue cuando empezó todo. El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaba. Yo había tratado de convencerme de que sería una experiencia normal: tomar el avión, convivir con mis amigas, disfrutar las playas y regresar a casa con recuerdos bonitos. Pero en el fondo, sentía un nudo en el estómago. Era como si mi corazón supiera que algo estaba por suceder, algo que iba a cambiarlo todo. Víctor me llevó al aeropuerto. Recuerdo perfectamente su sonrisa tranquila mientras me ayudaba con la maleta. Me abrazó fuerte y me dijo que disfrutara, que no me preocupara por nada. Yo traté de sonreír, pero por dentro me sentía culpable sin motivo. Era raro, porque no había hecho nada malo todavía, y aún así, esa sensación me perseguía. Me despedí de él con un beso largo y, mientras lo veía alejarse, una parte de mí quería salir corriendo detrás de él y decirle que no quería ir, que lo único que necesitaba era estar a su lado. Pero no lo hice. Ya en la sala de espera, mis amigas comenzaron con sus comentarios de siempre. Una dijo en tono de burla: Pau va a gozar este viaje como nadie. Y otra agregó entre risas: amiga, cómetelos a todos, no perdones nada. Es tu última oportunidad. Yo me sonrojaba y me reía nerviosa. Les decía una y otra vez que no pensaba hacer nada, que estaba comprometida, que mi vida era con Víctor. Pero era como si no me escucharan. Reían, se miraban entre ellas y hacían chistes al respecto. Durante el vuelo, yo intentaba distraerme mirando por la ventana, pero las conversaciones no paraban. Cada broma, cada insinuación, cada carcajada me hacía sentir más vulnerable. Era como si me estuvieran preparando psicológicamente para algo que yo, en ese momento, no quería aceptar. Cuando llegamos a nuestro destino, todo parecía perfecto. El clima era cálido,
el hotel era hermoso, y la emoción de todo se sentía en el aire. Me dejé llevar al principio, fuimos a la playa, comimos juntas, nos tomamos fotos, reímos. Pero, incluso en medio de todo eso, yo no lograba quitarme la sensación de que estaba caminando hacia un lugar del que no iba a poder regresar. Esa misma tarde, conocimos a un grupo de chicos extranjeros. Eran 3, de Puerto Rico, que también estaban de vacaciones. Nos cruzamos en la alberca del hotel. Ellos eran extrovertidos, simpáticos, y físicamente muy atractivos. No voy a mentir, eran guapos de una manera llamativa, con esa seguridad que parecía atraer a todas las chicas. Al principio, la interacción fue inocente. Nos saludaron, hicieron comentarios sobre lo divertido que era el lugar y preguntaron de dónde éramos. Mis amigas, por supuesto, entraron de inmediato en juego, coqueteando sin vergüenza y haciéndoles preguntas para prolongar la conversación. Yo me mantuve un poco más al margen, aunque participaba para no parecer grosera. Esa noche fuimos a una discoteca. Y como era de esperarse, los chicos estaban allí también. No sé si fue coincidencia o si nos habían seguido de manera intencional, pero en cuanto nos vieron se acercaron. Mis amigas estaban encantadas, bailando con ellos, riendo y bebiendo. Yo, en cambio, me mantenía más tranquila. No quería cruzar ninguna línea. Pero poco a poco, las cosas se fueron desdibujando. Uno de los chicos comenzó a prestarme especial atención. Se acercaba mucho, me invitaba a bailar, me decía halagos que me hacían sentir vista de una manera distinta. Yo intentaba mantener distancia, pero mis amigas no ayudaban. Pau, no seas aguafiestas. Baila, disfruta, me decía una de ellas, empujándome literalmente hacia él. Y así, entre la música, las luces y el alcohol, los acercamientos se hicieron inevitables. No pasó nada más esa primera noche, pero algo en mí ya se había movido. Los días siguientes fueron parecidos. Coincidíamos con ellos en la alberca, en la playa o en los bares del hotel. Siempre estaban cerca, siempre encontraban la forma de integrarse a nuestro grupo. Y aunque yo trataba de repetirme que amaba a Víctor y que no debía dejarme llevar, la presión constante de mis amigas hacía que mis defensas se debilitaran. Ellas me decían cosas como: es solo diversión, Pau, no pasa nada. Nadie se va a enterar. No seas la aburrida del grupo. Yo insistía en que no haría nada, que no quería poner en riesgo mi relación. Pero mientras más lo negaba, más parecía que ellas lo tomaban como un reto personal para hacerme caer. Hasta que llegó la noche en que todo se salió de control. Habíamos salido nuevamente a un club. Había mucho alcohol, música fuerte y un ambiente en el que todo parecía permitido. Yo bebí más de la cuenta, no porque quisiera perder el control, sino porque sentía que así podía callar esa voz interna que me decía que me alejara, que no me expusiera. Los 3 chicos estaban con nosotras. Bailábamos todos juntos, las risas eran cada vez más intensas, y las caricias que hasta ese momento habían sido sutiles se volvieron evidentes. Una mano en la cintura, un roce más cercano, una mirada que lo decía todo. En algún punto de la noche, el grupo se dispersó. Mis amigas estaban entretenidas con otras personas, y yo me quedé sola con los 3 chicos. Ya no sé cómo describir exactamente lo que pasó después, porque siento que mi mente lo bloqueó en parte. Pero lo que sí recuerdo es que todo se fue dando de una manera tan rápida que cuando quise reaccionar ya era demasiado tarde. Esa noche terminé acostándome con los 3. No con uno, no con 2, sino con los 3. Mis amigas no podían creerlo cuando se enteraron. Me miraban con una mezcla de sorpresa, risa nerviosa y hasta admiración, como si hubiera hecho algo épico que contar. Pero yo no sentía nada de eso. Al contrario. En cuanto todo terminó, me invadió una sensación de vacío, de suciedad, de arrepentimiento profundo. Me encerré en el baño de la habitación y lloré en silencio. Miraba mi reflejo en el espejo y apenas me reconocía. No podía dejar de pensar en Víctor, en su sonrisa al despedirse de mí, en cómo me había abrazado esa mañana en el aeropuerto. Pensaba en el anillo de compromiso en mi dedo, en los planes que teníamos juntos, en la confianza absoluta que él me había entregado sin reservas. Y yo lo había destruido todo en una sola noche. Al día siguiente, me sentía horrible.
No hablo solo del malestar físico por la resaca, sino de un dolor emocional que me carcomía desde dentro. Mis amigas trataban de animarme, me decían que no me preocupara, que lo olvidara, que solo había sido una aventura y que no tenía por qué contarle a nadie. Pero yo no podía verlo de esa manera. Yo sabía que había cruzado la línea de la peor forma posible. No había sido un error pequeño, no había sido un descuido aislado. Había sido una traición múltiple, intencional, consciente, aunque hubiera estado alcoholizada. Y lo peor era que ya no había forma de retroceder. Ese día apenas hablé. Caminaba por la playa con mis amigas, fingía sonreír para las fotos, pero por dentro me estaba desmoronando. Me sentía atrapada en una mentira que todavía no había empezado, pero que tarde o temprano iba a consumirme. Los días después de aquella noche fueron un tormento para mí. Yo trataba de actuar como si nada hubiera pasado, de disfrutar las últimas horas del viaje, pero por dentro me sentía rota. Lo que más me pesaba era la culpa, una culpa que no se iba aunque intentara distraerme. Cada vez que veía el anillo en mi mano, me daban ganas de arrancármelo. Mis amigas notaban mi estado y, en lugar de tomarlo con seriedad, lo veían como un motivo de broma. Una mañana, mientras desayunábamos, una de ellas me dijo: Pau, de verdad no fue para tanto. Solo fue una aventura, no tienes por qué atormentarte. Otra agregó con ligereza: Los puertorriqueños ya se fueron ayer, así que nadie se va a enterar. Será nuestro secreto. No te preocupes, amiga. Yo las escuchaba y quería creerles, quería pensar que todo podía enterrarse ahí, como si jamás hubiera ocurrido. Pero luego venían los comentarios crueles disfrazados de chiste. Una de ellas, entre risas, me dijo: Ay, amiga, sigo sin creerlo. ¿Cómo le hiciste? ¿Usaste todos los agujeros de tu cuerpo o qué? Todas estallaron en carcajadas, menos yo. Sentí que se me caía la cara de vergüenza. Quería gritarles que pararan, que no entendían el dolor que estaba sintiendo, pero no me salieron las palabras. Solo bajé la cabeza y jugué con la cuchara en mi café, deseando desaparecer. Esa misma tarde, mientras intentaba dormir un poco antes de salir con ellas de nuevo, recibí un mensaje de Víctor. En cuanto vi su nombre en la pantalla, mi corazón se aceleró. Pensé que era un te extraño o alguna foto tierna. Abrí la notificación con una sonrisa nerviosa, y en un segundo se me congeló el cuerpo. Era una foto. Una foto mía. En ella aparecía bailando con los 3 chicos. La imagen estaba tomada desde muy cerca, lo suficiente para que no quedara duda de que era yo. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Hasta el día de hoy no sé quién tomó esa foto ni cómo llegó a él. Debajo de la foto había un mensaje de Víctor. ¿Te diviertes mucho, amor? Me dijeron que te fuiste a un lugar tranquilo con ellos, con los 3. Dime, ¿de qué platicaron? Porque supongo que solo platicaron, ¿verdad? Leí esas palabras una y otra vez, sin poder creerlo. Mis manos temblaban, el celular casi se me cayó. Sentí un vacío en el pecho, como si alguien me hubiera arrancado el corazón. No supe qué hacer más que llamarlo de inmediato. Cuando respondió, su voz era fría, tan distinta a la dulzura con la que siempre me hablaba. Apenas dije Víctor, déjame explicarte, y él me interrumpió. No hay nada que explicar. Ya lo entendí todo. Lo nuestro se acabó. No me busques más. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla apagada, con el celular en la mano y las lágrimas corriéndome por las mejillas. Intenté llamarlo de nuevo, escribirle, suplicarle, pero no respondió. Esa noche lloré desconsoladamente. Me encerré en el baño de la habitación del hotel, me acurruqué en el piso y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Al día siguiente, apenas hablé con mis amigas. Me alejé de ellas, no quería ni escuchar sus bromas ni sus intentos de tranquilizarme. Sentía rabia porque, de alguna manera, yo sabía que había sido mi decisión, pero también me dolía que ellas hubieran jugado un papel tan grande en empujarme hacia ese abismo. El viaje terminó y regresamos a casa. Desde el avión, yo solo pensaba en buscarlo, en verlo cara a cara para explicarle, aunque no supiera ni qué palabras usar. Tenía la esperanza absurda de que, si lo miraba a los ojos,
él entendería mi arrepentimiento. Lo primero que hice fue ir al departamento que Víctor supuestamente iba a rentar para que nos fuéramos a vivir juntos. Toqué, insistí, hasta que un hombre mayor, el arrendador, abrió la puerta. Me dijo que el joven había cancelado todo hacía unos días. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No me rendí. Fui directo a la agencia de autos donde trabajaba. Ahí estaba, en su oficina, ocupado como siempre, serio, con esa postura recta que siempre lo caracterizaba. Cuando me vio entrar, bajó la mirada y siguió con sus papeles como si yo no existiera. Me acerqué llorando, rogándole que me escuchara. Le pedía que me diera una oportunidad para explicarle, para demostrarle que lo amaba, que había sido un error imperdonable pero que aún podía enmendarlo. No levantó la vista ni una sola vez. Al poco rato llegaron 2 guardias de seguridad. Me tomaron suavemente de los brazos y me dijeron que debía salir. Yo gritaba, lloraba, rogaba, mientras él permanecía en su escritorio, ignorándome. Fue una de las humillaciones más grandes de mi vida. Cuando volví a casa, mis padres notaron de inmediato que algo andaba mal. Me preguntaron qué había pasado, por qué estaba tan devastada. Yo traté de esquivarlo al principio, pero no pude mantener la mentira. Me derrumbé y les confesé todo. El silencio que siguió fue insoportable. Mi padre me miraba con una mezcla de incredulidad y horror. Finalmente dijo con voz dura, cargada de decepción. ¿Con los 3? Hija, eso no es normal. Estás enferma. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me tomó la mano y agregó. Hija, tenemos que hacerte análisis. Necesitamos descartar cualquier contagio. En ese momento me sentí más sucia que nunca. La vergüenza me cubría por completo. No solo había perdido al hombre que más había amado en mi vida, sino que también había destrozado la imagen que mis propios padres tenían de mí. Me encerré en mi habitación y lloré durante horas. No encontraba consuelo en nada. Cada recuerdo con Víctor era ahora un tormento, sus abrazos, sus planes, sus palabras de amor. Todo se había ido, y todo por mi culpa. Sabía que no había marcha atrás. No podía borrar lo que hice, no podía retroceder el tiempo y detenerme antes de cruzar esa línea. Lo había perdido todo en una sola semana de debilidad, depresión y de estupidez. Han pasado apenas unas semanas desde que todo explotó y todavía me parece increíble lo rápido que destruí lo que más quería. Víctor me bloqueó de todos lados, no ha querido escucharme ni una sola vez más. Fui a su trabajo 2 veces, solo para intentar explicarle, aunque sabía que no había explicación que alcanzara, terminé vetada del lugar por alterar el orden. Su silencio es más doloroso que cualquier insulto. No me gritó, no me reclamó, simplemente me borró de su vida. No he vuelto a ver a mis amigas, o mejor dicho, a esas mujeres que yo consideraba mis amigas. Ellas siguieron con su vida, con sus chismes y risas, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé con las consecuencias. En el fondo sé que yo fui la responsable, no ellas. Nadie me obligó, nadie me arrastró, yo tomé las decisiones que tomé. Mis padres me miran distinto. Mi papá apenas me habla, y cuando lo hace hay un peso en sus palabras, como si ya no me reconociera como la hija que él crió. Mi mamá insistió en que me haga análisis, que me cuide, que piense en mi salud. Pero más allá de lo físico, lo que me duele es que los decepcioné, que hice algo tan bajo que hasta ellos me miran con asco. Me arrepiento, y sé que el arrepentimiento ya no cambia nada. Daría todo por regresar el tiempo, por aquella noche en la que pude decir no, en la que pude recordar que tenía a un hombre bueno esperándome, que me amaba sin condiciones. Pero no lo hice. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Hoy lo único que puedo hacer es hablar desde la herida abierta que yo misma me provoqué. Si alguna vez alguien lee esto, si alguna vez alguien se encuentra en una situación parecida a la mía, mi consejo es simple: valoren a quien los ama de verdad. No jueguen con lo que no están dispuestos a perder. No se dejen arrastrar por la presión, por las risas, por la euforia de una noche, porque ese instante puede destruir años de amor y confianza. Yo ya no tengo a Víctor, ya no tengo amigas, y apenas si tengo a mis padres, que me ven con decepción. Me quedé sola,
Y esa soledad es mi castigo. Ojalá mi error sirva de advertencia. Hay cosas que, una vez rotas, jamás se pueden reparar. Por cierto, todas las pruebas salieron negativas. Afortunadamente no tengo ninguna enfermedad. Pero ¿saben qué es lo peor? Tengo un retraso este mes y me acabo de hacer una prueba. Estoy embarazada.